Del capítulo 2 es un texto donde Pablo está enseñando acerca de la vida práctica de la persona salva, y esta mañana vamos a ver algunos aspectos de la vida práctica, una invitación a cómo practicar nuestra vida ya siendo salvo. Creo que es algo que debemos de notar en este versículo que acabamos de leer. Dice una historia que una vez Napoleón Bonaparte, que fue un conquistador del siglo XVII en Francia, llegó a un lugar o a un establecimiento, y Napoleón tenía una baja estatura. Dicen que Napoleón medía 1,65, y Napoleón entró a ese lugar y quiso dejar su sombrero y no alcanzaba a poner el sombrero. Entonces un hombre se le acerca y le dice: déjemelo poner yo porque soy más grande que usted. Napoleón le dijo: está bien, ponlo, pero te voy a corregir en lo que te voy a corregir en algo. Tú no eres más grande que yo, tú eres más alto que yo. Porque para Napoleón la grandeza no tiene nada que ver con la altura, sino tiene que ver con la vida que había forjado. Para algunos hombres la grandeza es una historia que han dejado, no lo alto que ellos sean en estatura, sino la historia que han dejado a su forma de ver. Cristo, en el capítulo 2 y versículo 5, nos da una grandeza de vida. Nos enseña la grandeza de Cristo en todo su esplendor. No hay hombre que haya podido tener tal grandeza de vida hasta el día de ahora. Por eso Pablo nos hace una invitación clara a vivir de acuerdo a la grandeza del ejemplo que tenemos de Cristo. Pablo nos hace una invitación a que vivamos una vida de acuerdo a este ejemplo de la grandeza que Cristo nos ha dejado. ¿Y cuál es esa? Está en el capítulo 2 y versículo 5 en adelante. Voy a leerlo y dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Verso 9 dice: por lo cual ese acto de grandeza que Cristo tiene para con nosotros, Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la vida de grandeza que tuvo Cristo, y Pablo le está haciendo una invitación a la iglesia de Filipenses, y nos hace una invitación a nosotros a que vivamos nuestra vida de acuerdo a esa grandeza, a ese ejemplo que Cristo pone para con nosotros. Y básicamente del versículo 12 al versículo 18, Pablo nos está haciendo una invitación a vivir una vida práctica de acuerdo a nuestra salvación. Y es de acuerdo a ese ejemplo, porque si vemos el contexto, es de acuerdo a ese ejemplo que Cristo hizo. Es por eso que, ¿qué pasa? ¿Cómo debo de vivir después de que yo he sido salvo? ¿O cómo debo de tener, o cuáles serían mi conducta o la practicidad de mi salvación? Porque muchas personas pueden decir que son salvas, pero su vida no está haciendo, su práctica no es de acuerdo a la salvación o al ejemplo de la grandeza que hemos tenido de Cristo. Si una persona dice ser
futbolista, su práctica no va a ser comer y comer. Su práctica va a ser cuidarse, hacer ejercicio, tener una dieta, comer de acuerdo a lo que es. Si alguien dice ser una persona que enseña o un maestro, su práctica va a ser de leer, de poder estudiar cada día más para poder enseñar a otros, porque va a ser su práctica de acuerdo a lo que es. Esta mañana Pablo nos quiere hacer una invitación o le hace una invitación a nosotros de que nuestra práctica como cristianos o lo que somos es de acuerdo a lo que hemos sido llamados. Entonces, de alguna manera debemos de entender que debemos de practicar ciertas cosas para que nosotros podamos vivir esa salvación. Si tú eres salvo y si yo soy salvo, debemos de vivir de acuerdo a la práctica que Pablo nos va a enseñar. Y lo primero que nos va a enseñar está en el verso 12. Pablo nos dice ahí, va a hacer una conclusión de lo que acaba de decir, y dice: por tanto, amados míos, y mira lo que dice, pues como siempre habéis obedecido. Pablo pone que la primera práctica o la invitación práctica de una salvación es siempre obedientes. Los filipenses habían dado muestra de una disciplina en la vida cristiana. Por eso Pablo le dice a ellos: no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino que más ahora en mi ausencia. Los filipenses no solo habían obedecido al Señor en la presencia de Pablo, sino en la ausencia de Pablo. Entonces, de alguna manera, él está diciendo: la práctica de nuestra salvación comienza con ser obediente. Y es curioso porque la palabra obediente que aparece en este contexto es saber escuchar. La obediencia comienza con saber escuchar. Pablo le dice: ustedes han escuchado, no solo en mi falta de ausencia, sino también cuando yo no he estado con ustedes. Ustedes escuchan a las personas que tienen que escuchar. Pablo les está diciendo: la obediencia comienza con escuchar y comienza con ser sumiso, porque esa palabra significa esas dos cosas. Significa que yo escucho y me someto. Pablo le dice a ellos: la práctica de una vida cristiana o salva comienza con ser obedientes. Y esto es algo bien esencial. Ese ejemplo de vida de obediencia lo da nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el texto en el capítulo 2, el verso 8: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él escucha y obedece, se somete. Cristo se somete a una práctica de llegar hasta las últimas consecuencias para agradar al Padre. Entonces, la práctica cristiana comienza, o mi salvación, o mi práctica de mi salvación comienza con ser obediente. Y en todo el Nuevo Testamento podemos ver algunos versículos de eso. Efesios 6:1 dice la palabra del Señor: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Dice: escucha a tu padre, escucha a tu madre, escucha, porque eso es justo. También dice en el Efesios 6:5, también dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como Cristo lo hizo. También dice en el libro también de Hebreos, dice 13:17, dice: obedecer a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque no es provechoso. Yo quiero dejar un punto acá. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque la práctica de obedecer comienza primero con obedecer a las personas que estamos y que vemos.
Si usted si usted escuchó conmigo, primero dice Efesios que obedezcamos a nuestros padres, luego dice Efesios 6:5 que obedezcamos a nuestros amos terrenales, y luego dice Efesios 6, dice Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores. Son personas o son autoridades que podemos ver, y Pablo dice que a esas personas tenemos que obedecer. La práctica de nuestra salvación comienza con ser obedientes a las personas que vemos. Porque si no eres obediente a las personas que ves, mucho menos vas a ser obediente con Dios. Porque no lo ves. O sea, si una persona dice yo soy más obediente a Dios y no eres obediente a tus padres, yo creo que está mal, porque lo primero que ves es la autoridad de tu padre. Cuando la práctica cristiana o la práctica de nuestra salvación, Pablo comienza diciendo, un cristiano salvo debe de vivir obedeciendo. Una persona cristiana salva, dice Pablo, debe de vivir de acuerdo a su llamamiento. ¿Y cuál es ese? Lo primero que Pablo enseña es obedecer. Si obedecemos, dice Pablo, a nuestros amos terrenales, si obedecemos a nuestros padres terrenales, y si obedecemos a vuestros pastores, dice, esa es una consecuencia de que está viviendo de acuerdo a obedecer a Dios. No me puede llegar a decir que una persona dice que yo obedezco más a Dios que a mi padre, o yo obedezco más a Dios que a mi amo terrenal o a mi patrón terrenal. Yo obedezco más a Dios que a otros. Si eres una persona que ha vivido, que tiene y que eres salvo y que has sido redimido con la sangre de Cristo, tu primera práctica como cristiano es obediencia. Por eso nos cuesta tanto muchas veces obedecer la palabra. Si no has aprendido todavía a obedecer a las personas que son autoridad. Entonces, la práctica cristiana es ser obediente. Yo voy a ser obediente a la palabra, yo voy a ser obediente. Pablo le dice, no solamente, dice Pablo, cuando me miran, sino, dice Pablo, ellos fueron obedientes, habéis obedecido, porque les dice en pasado, o siguen obedeciendo, porque es un pretérito, siguen obedeciendo y lo han hecho aún sin mi ausencia, en mi ausencia y sin mi ausencia. No solo debemos de ser obedientes cuando nos miran, debemos de ser obedientes cuando no nos miran. Eso nos cuesta. Porque la práctica cristiana comienza con practicar nuestra salvación, comienza con ser obediente. Es por eso que si tú leíste o has escuchado estos versículos, tú te das cuenta que dice él, comienza a ser obediente con tus padres, comienza a ser obediente con las personas que te dan trabajo, comienza a ser obediente con los líderes de la iglesia, comienza a ser obediente con los que tienen autoridad. Esa es una práctica cristiana, o vivir de acuerdo a nuestra salvación. Ahora, Pablo no solo dice eso. La segunda práctica que Pablo le dice es, después en el versículo 12, por tanto, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mira lo que le dice Pablo ahí. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Hay algo que tenemos que aclarar lo que quiero aclarar con esta afirmación. La salvación no se obtiene por medio de obras. No está diciendo Pablo acá que te ocupe, porque si no te ocupas no eres salvo. Pablo está diciendo acá que debe de ocuparse de otra forma. Debemos de obtener que la obra de nuestra salvación no es por medio de obras de nosotros. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, sino es don de Dios. No somos salvos por medio de nuestra propia. Nadie puede ser salvo por su propio medio.
Es Cristo en la cruz, derramando su sangre para que yo fuera salvo, fuera justificado delante de Dios, fuera redimido delante de Dios, fuera perdonado delante de Dios. Y Él pagó el precio por esa salvación. Entonces Pablo que está diciendo acá, yo creo que la palabra ocupados es o el verbo ocupados es la mayor forma de poder interpretar esto. Y esto quiere decir, la palabra ocupados quiere decir obrar hasta el final. O sea que si leyéramos esto, es decir, obrar hasta el final en vuestra salvación con temor y temor. La invitación apostólica aquí es llegar hasta las últimas consecuencias. La salvación no solo tiene que ver con que vamos a ir al cielo, sino que la salvación tiene que ver con glorificar a Dios también en la tierra. Si tú eres una persona salva, lo primero que entra en tu vida es la práctica de mi salvación, debe ser obediencia. Y lo segundo es obrar hasta el final, que en mi forma de ver, si lo podríamos ver de una sola palabra, sería que debo de glorificar a Dios aún también en la tierra. Y esto es un concepto bastante difícil. Es difícil que el cristiano lo tenga hoy en día, porque pensamos que Dios debe de glorificarnos a nosotros y no nosotros glorificar a Dios. Cuando Pablo está diciendo tienes que ocupado en obrar hasta el final, debes de glorificar a Dios. Tu vida debe de glorificar a Dios hasta el final. Como Él lo enseñó, como dice en Juan 17:4, dice, leo esta palabra: yo te he glorificado en la tierra, dijo Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús dice, la glorificación del Padre comienza con extender lo que Él ha hecho en la tierra. O sea, la obra que le dijeron que hiciese, ¿cuál es la obra que Cristo vino a hacer para con nosotros? Morir en la cruz, nacer y morir en la cruz para que nosotros seamos salvos. Esa es la obra, esa voluntad de Dios que fue hecha por medio de Cristo. Por eso es que Cristo, y si usted lee el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que en el Evangelio de Juan, todas las veces que Cristo habla, casi la mayoría de veces ocupa una palabra, que es: vine a hacer tu voluntad. No vine a hacer la mía, sino vine a hacer la voluntad del Padre. O sea, Él vino a glorificar a Dios con hacer su voluntad. Entonces, la glorificación de Dios, o glorificar a Dios con nuestra vida, debemos de obrar hasta el final glorificando a Dios con nuestras vidas. Pablo lo dice. Un cristiano que practica, un cristiano salvo, es obediente y glorifica a Dios con su vida hasta el final. Hermano, la pregunta sería: ¿cuál ha sido la obra que Dios te ha dado que hiciese? Tu vida como salvo está glorificando a Dios con la obra que Dios te pidió que hiciese. ¿Cuál ha sido la obra por la cual Dios te ha dicho que hiciese? Tu vida glorifica hasta el final de tus días esa obra que Dios te ha pedido que hiciese. Porque Él nos deja ejemplo y nos dice: tienes que ocuparte de la obra de la salvación que Dios te ha dado, debes de ocuparte con temor y temblor, pero debes de glorificar a Dios con esa obra. Ahora, ¿cómo glorificamos a Dios con esa obra? Haciendo lo que Dios nos pidió que hiciese. Todos nosotros tenemos algo que Dios nos ha dicho que hiciese. No me va a decir que no. Y Él dice, Pablo le está diciendo a la iglesia filipense y nos dice ahora a nosotros: hermanos, si tú eres salvo, debes de terminar la obra hasta sus últimas consecuencias. Debes de insistir, debes de llegar, debes de perseverar, debes de terminar la obra. Debes de glorificar a Dios, porque eso se trata. De eso, para eso te salvó, para glorificarlo a Él.
¿Y cómo lo glorificamos? Haciendo su voluntad de acuerdo a la obra que nos dijo que hiciese. Dios te llamó para un servicio en específico, termina la obra. Dios te llamó para que puedas predicar la palabra, termina la obra. Dios te llamó para que puedas servir en una iglesia, termina la obra. Glorifica a Dios con esa obra. Hasta el final. No solo por un tiempo. Pablo no está diciendo, por eso que dice ocupado de vuestra salvación todo el tiempo. Vamos a estar en la obra todo el tiempo. No vamos a estar solo por momentos, o solo por instantes, o solo por determinados momentos. Es todo el tiempo. Pablo está hablando y nos dice, terminar la obra o hasta el final, o hasta sus últimas consecuencias es hasta donde el Señor lo ha llamado. Pablo no dijo, ya es momento de retirarme, tengo que irme. El único momento donde Pablo dice esa palabra es cuando dice, yo creo que ya ha acabado mi carrera. He terminado ya mi carrera. He guardado la fe. Y me está esperando una corona en los cielos. Pablo dice, voy a terminar con las botas puestas. Pablo dice, el cristiano que es salvo debe terminar con las botas puestas, no debe de enfrentar y obrar todo el tiempo hasta el punto final. No solo por un tiempo. Es por eso que a mí me llama poderosamente la atención cuando una persona dice, es que yo estuve, no sé si usted ha visto, bueno, usted que mira las redes sociales y yo también, ¿no? Allá aparecen en las redes sociales, esto era yo antes, o esto soy yo, aparecen unos ahí, güey, están bailando en fiesta y después, pero este era yo antes, y aparece en una iglesia predicando. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué muchas veces nosotros tendemos a pensar de que eso era antes y hoy después, cuando Pablo me está diciendo, tienes que seguir? No importa. Tienes que ir y obrar todo el tiempo. No cuesta. Pablo le dice, esa es la obra de tu salvación. No debes de ser ahora. Pablo aclara, más adelante, en verso 13, aclara esta palabra. Porque Dios, 2.13, ¿lo tienen, Filipenses? ¿Lo tienen? 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Alguien me preguntó una vez, bueno, pero si yo no quiero, es porque Dios no ha hecho en mí. Alguien me dijo una vez, no, es que como tiene que querer. Ahora, yo quiero dejarte esto bien claro. Una persona salva produce. No sé si entiendes. Una persona salva tiene que producir. Y una tiene que producir obras. No para ser salvo, sino porque ya es salvo. ¿Amén? Una persona salva produce obra porque ya ha sido salva. No por ser salvo. Y la palabra produce significa en este contexto es obra eficaz y productiva. ¿Sabe qué es ser eficaz? ¿Sabemos qué es ser eficaz? Llegamos al objetivo. La eficiencia es el proceso para llegar, pero la eficacia es llegaste al objetivo. Y una de las cosas más interesantes es que él dice, Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros, él está diciendo que él produce en nosotros. Él afirma, Pablo afirma que Dios genera ese poder eficaz en la vida del creyente para que éste sea capaz de agradar a Dios. El creyente, Pablo afirma que Dios pone en la vida, del creyente para que éste sea capaz de agradar a Dios. ¿Por qué lo hace?
¿Por qué está diciendo Pablo esto? Porque yo no podría agradar a Dios, yo. Pero si yo soy salvo y vivo de acuerdo y practico de acuerdo a mi salvación, Él pone en vosotros el poder para poder agradar a Dios. Todo lo bueno que un cristiano hace es producto de lo que Dios ha hecho en su corazón. No es producto de él. Todo lo bueno que yo hago es producto de lo que Dios puso en mi corazón y no lo que yo creo que yo hice. Así que cuando alguien dice en sus palabras, yo soy bueno y nadie me quiere a mí, es mentira, usted no es bueno. La Biblia dice que usted es malo. Por eso dice la Biblia, en Romanos 3 dice eso. Todos pecaron, no hay ni uno justo, dice. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que usted que se cree el único uno, la Biblia dice no hay ni siquiera uno. Nadie. Ni la Santa Madre que usted pueda tener. No hay nadie. Ni aún uno. Entonces entonces yo soy productivo, mi salvación se ve productiva y eficaz porque Él pone en mí. Él produce en mí. ¿Qué produce en mí? Produce el poder para poder yo agradarlo a Él. Ahora, por eso dice en Efesios capítulo 2, verso 10. Si quiere vaya conmigo y busque Efesios 2.10, ahí solo déle vuelta a la página del libro. 2.10 dice, Efesios 2.10. ¿Lo tiene? Dice Pablo 2.10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿a dónde? En ellas. ¿Quién produce eso en mí? Cristo produce eso en mí. Para que yo camine en buenas obras. Entonces, un cristiano, y voy a repetir esa frase, un cristiano no hace obras para ser salvo, sino un cristiano hace obras porque ya ha sido salvo. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles obras? Si yo debo de obrar hasta el final y Él produce para que yo... Fíjate bien, la práctica cristiana o el momento en que yo soy salvo, primero viene la obediencia, luego dice que yo debo de ocuparme de esta, para que yo sea productivo, y para que yo sea productivo debo de hacer, debo de mirar y se mira en mis obras. ¿Cuáles son esas obras? Quiero que vaya conmigo a Tito capítulo 3, verso 8. Veamos las obras. Tito capítulo 3, verso 8. Tito. ¿Lo tiene? Amén. Y aprendan, dice, también los nuestros a ocuparse. Vuelve a ocupar el mismo ocupado, a ocuparse en buenas obras para los casos de ¿qué? De necesidad, para que no sean sin frutos. No, está Tito 3:8, perdón. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, ¿quién produce para que yo me ocupe en buenas obras? Dios. A la persona salva, Dios le pone el ocuparse
el poder de ocuparse para poder hacer buenas obras. Y lo vuelve a decir Tito 3:8, y dice, quiero que se ocupe de buenas obras. Y el Tito 3:14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Debo de obrar hasta el final. Cuando Pablo está diciendo la salvación práctica de un hombre, cómo debe de vivir una salvación práctica, es primero obedeciendo, luego ocuparse de hacer buenas obras. Y esas buenas obras van a surgir de lo que Dios ha puesto en el corazón de esa persona para que las haga. Y dice, debo de siempre mirar a las personas que tienen necesidad. 1 Timoteo 5:10. 1 Timoteo 5:10. ¿Lo tienen? 1 Timoteo 5:10 dice, y que tengan testimonio de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Según lo que dice Pablo acá. Está dando unos requisitos y dice, que tengan testimonio de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Si han criado a sus hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos y si han practicado toda buena obra. Entonces, Pablo dice que una práctica cristiana de mi salvación es llegar hasta el final, obrar hasta el final, que mi vida debe glorificar a Dios en esta tierra y debo de hacerlo también haciendo buenas obras. Y Él produce en mí hacerlo. O sea, que un cristiano salvo, su vida está llena de buenas obras. Amén. Su vida debe estar llena. No es un cristiano salvo, no es egocéntrico. Un cristiano salvo no solo piensa en él. Un cristiano salvo debe de pensar en otro. Es más, lo acabamos de leer. Y que obran y que hagan caso, algunos dice Tito 3:14, y que en buenas obras para casos de necesidades, que ellos obren para casos de necesidades. Un buen cristiano debe de tener practicando su hospitalidad. Yo les aseguro que en muchas casas de los cristianos hoy en día no quieren ver a nadie. ¿Y para qué vas a llamar? ¿Para qué la llamaste? ¿Y para qué vino a comer? Ven a alguien afligido por algún problema y no lo socorren. Porque dicen, no, es que él se lo mereció. ¿Quién pone el querer y el poder? Dios. Yo tengo un amigo que aquel está pasando problemas de alcoholismo bastante serio, que el corazón no tiene así de grande, yo creo que le cabe en todo acá. Ya no puede más, se llena de agua, ya no puede más. Y este siempre me busca a mí. Y siempre que me busca me dice, mira, Daniel, no tenés para comer. Y yo le digo, si no vas a comer, no. Y más de alguna vez a mí me ha dicho, ¿y para qué le ayudas a un bolo? ¿Para que me ha escuchado la palabra? Pero Dios pone en mí el ayudar. Yo no quisiera, hermano, si yo no soy buena gente. ¿En serio? Yo no quisiera. En serio, yo cuando lo veo, yo no quisiera. Pero Él pone en ti. Él pone. Si yo no quisiera, hermano, si yo no quisiera darle los $5 que le doy.
Si son míos, yo me los he ganado y este no los va a ir a... Pero Él pone en mí. Un día de esto llegó y me dijo, mira, que tengo la ropa, anda, tráemela. ¿Qué dijiste? Le dije, que vayas a traer la ropa, veniste a las 7, pues vamos a ir a traer la ropa. Y voy a traer la ropa, y yo no sé para qué está trayendo la ropa, si no sirve. O sea, la ropa de un bolo, imagínate. Y debo de vivir así, obrando. Porque Él produce en ti. O sea, el vivir a la luz de esta gran obra de salvación que Dios ha hecho con nosotros, o a ese ejemplo de magnitud que Dios ha hecho con nosotros, quiere decir que vivamos a la obra constantemente, obrando hasta el final, no importa, hermano. Has socorrido tú a los afligidos. Produce en ti el Señor el poder de ayudar a los... Ahora, yo lo que quiero decir con esto es que no estés esperando que produzca. Él ya está produciendo en ti. Si tú eres salvo, Él está produciendo en ti. Constantemente produciendo en ti. Entonces, yo ahora en día veo que muchas personas dicen ser salvos, ser cristianos, pero no hay producción en ellos, no son eficaces. ¿Será que Dios no produce o quiere producir? Él va a producir siempre, porque Él quiere que llevemos la obra hasta su esplendor o hasta donde queremos que termine. Entonces Él va a producir en nosotros. Él va a producir obediencia en nosotros. Él va a producir salvación en nosotros. Y Él produce buenas obras en nosotros. No es que yo las haga. Por eso es que muchas veces cuesta ver a un cristiano, notar a un cristiano. ¿Para qué cuesta notar a un cristiano? No, a un cristiano cuesta notarlo porque sus obras no son de cristiano. Y Pablo dice, ocupaos, obren todo el tiempo. Porque Él está produciendo en ustedes de una manera eficaz para obrar. También en el verso número 14 del libro de Filipenses 2:14 nos dice algo más, como vivir nuestra salvación práctica. Dice, nos invita y nos dice hacer todo sin murmuración y contiendas, siempre obrando con dignidad cristiana. Hacer la murmuración es hablar en secreto, murmurar en secreto, quejarse secretamente. A mí, si hay algo que a mí casi no me gusta, es que alguien murmure de otro secretamente. Eso está en la murmuración. Dice hacer todo sin murmuración. La práctica cristiana debe de hablar con dignidad cristiana, no debe de murmurar. Y hay algo bien interesante, porque el texto dice hacer todo. O sea, nada de lo que hagamos lo hagamos sin murmurar. Esto significa que no debo de murmurar en mi familia, no debo de murmurar en mi trabajo, no debo de murmurar en mi ámbito de estudio, no debo de murmurar. Todo es todo, porque la palabra todo es pasivo. Todo. No debo de murmurar en ningún lugar. Debo de vivir mi vida cristiana obrando dignamente como cristiano. No murmurar. Cuando tú murmuras de tu familiar en tu casa, tú estás murmurando, tú estás no obrando con dignidad. Nos pasa muchas veces que pensamos que no debemos de murmurar solo en un lugar en específico del mundo. La palabra dice hacer todo, Él está abarcando toda nuestra vida y dice
no deben de murmurar en ningún lugar. No deben de ser murmuradores en ningún lugar. Nos pasa en los trabajos. ¿A quién le dan permiso o a alguien le dan permiso para que vaya temprano y a usted nunca le han dado permiso? Usted murmura. Cuando se da cuenta que otro gana más que usted y usted hace más que el otro, usted murmura. Cuando se da cuenta que usted no lo llevaron a un lugar y su familia lo excluyó, usted murmura. Cuando el hijo ve que al otro le dan el pedazo más grande de comida, el otro murmura. A este le dan y a mí no. ¿Para qué puede suceder? La murmuración es mala. Le dice, una vida cristiana debe de notarse de no murmurar. ¿Qué quiere murmurar? Ahora dice, hacer todo sin murmuración y contiendas. Esto es bien interesante porque la murmuración tiene que ver con unos con otros, pero la contienda, la palabra contienda tiene que ver con Dios, que yo me rebelde contra Dios. La murmuración es cuando yo hablo de otro, pero la contienda es cuando tengo que una rebelión intelectual contra Dios. Un cristiano no debería de rebelarse intelectualmente contra Dios. Muchas veces nos hemos hecho la pregunta, ¿y por qué Dios hace esto conmigo? ¿Y por qué Dios realiza esto por mí? Muchos cristianos hacen murmuraciones que llevan a la contienda, que sería una rebelión intelectual contra Dios, porque eso significa la palabra, una rebelión intelectual contra Dios. Los mismos cristianos ponen en duda a Dios. Y creo que cuando hacemos eso no estamos orando con dignidad cristiana. No debo de poner en duda a Dios. Muchas veces hemos puesto en duda a Dios por nuestra forma o por las cosas que han ocurrido, pero yo creo que hay algo que nos hace falta ver. Nosotros solo vemos el palo, como dice un dicho, y no vemos totalmente el bosque. Murmuramos contra Dios con las cosas que nos suceden. Y Pablo dice, no debes de murmurar ni tener contienda con Dios. Deja de contender intelectualmente con Dios. Es más, hombres lo han hecho. Hombres más justos que nosotros lo han hecho. En el caso de Job. Job estaba totalmente en rebelión intelectual contra Dios. Y dice, Job, yo no he mirado ni siquiera a una virgen. Mis ojos no han mirado a una virgen. Mis ojos no han pecado. Digo, Job, ¿por qué estoy pasando esto? Porque los amigos acusaban a Job de poder, de que él estaba mal porque había pecado. Y Dios le responde a partir del capítulo 30 o 33. Dios le responde, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo construía los cielos y la tierra? En pocas palabras le estaba diciendo Dios a Job, tú no eres nadie para poder estar en rebelión intelectual conmigo. Y por eso Job termina esas palabras, ese libro diciendo, Job dice, yo de oídas te había conocido, pero hoy mis ojos realmente te conocen. Job no conocía a Dios y estaba en rebelión total e intelectual contra Dios. Es más, muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué nacimos en un país como este? Es más, le hemos dicho a nuestra madre, ¿por qué escogiste al padre que tenemos? Intelectualmente no podemos estar, un cristiano no puede estar en contra de la voluntad de Dios. Y por eso dice, debes de obrar con dignidad. No murmuremos. No murmuremos en el trabajo, no murmuremos en nuestra familia. No murmures, no hagas secretos. Si hay algo que hay que hacer, dilo. Pero no murmures, no es parte de practicar o estar obrando con dignidad cristiana el hecho de murmurar. Porque dice Pablo ese, verso 15, para que seáis irreprensibles, sencillos
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, para que nadie te patee la cola. Porque la palabra irreprensible quiere decir que nadie te patee la cola. Porque dice Pablo que yo no debo de murmurar ni tener contienda, para que nadie me patee la cola y pueda ser un hijo de Dios resplandeciendo como luminares en el mundo. Para que nadie me patee la cola. Cuando yo me quemo y murmuro, y cuando yo tengo contiendas, hay alguien que me puede patear la cola. Esto sería una práctica de la vida cristiana. No debo de vivir murmurando y tener problemas intelectuales con las decisiones que Dios tiene con mi vida, para que nadie pueda patearme. Cuando yo murmuro, la gente se da cuenta. Y cuando yo tengo contienda, la gente se da cuenta. Entonces alguien me puede patear. Y yo debo de ser una persona, dice la Biblia, que somos la luz del mundo, o la sal de la tierra. ¿Ya he oído eso en Mateo? Que somos la sal, la luz. Y algunos dicen, yo soy la sal, pero el salado de la tierra. Pero debemos de ser eso. ¿Por qué? Porque esas cosas, esas pequeñas cosas que usted ve ahí, de murmurar y tener contienda, esas pequeñas cosas hacen la diferencia de nuestro carácter en cuanto a lo que somos como cristianos. Por eso, hermano, la salvación o la práctica de nuestra salvación comienza con ser obediente. Yo sé, hermano, que yo entiendo que muchas veces nosotros pensamos que vamos a ser salvos y que la salvación la vamos a vivir como nosotros queramos. Pero hay algo que yo quiero que notes en estas pequeñas cosas que Pablo estaba enseñando acá. Pablo quería que la gente entendiese el llamamiento por el cual realmente es. Si tú eres salvo, vas a vivir obedeciendo. Esa va a ser tu práctica. Hay gente que ni siquiera se puede someter a otro ser humano. Hay gente que dice, a mí nadie me manda. Yo he tenido esa frase durante muchos años. Y a veces se las he repetido a mis hijos, que no está bien hacerlo, pero le he dicho yo, a mí por eso a los 17 años, como yo no quería que nadie me mandara, me fui de la casa. Así que yo lo mismo le digo a mis hijos, si no querés que nadie te mande, no vivas aquí. ¿Entiendes? Como yo no quise que nadie me mandara, yo me fui. Ahora yo pagué mis consecuencias de hacer eso. Sí, porque pero cuando vienes a la iglesia y sos salvo, lo primero que produce la salvación en ti, que debería de producir, es obediencia. Si yo no produzco obediencia, porque eso es lo que debe de producir la salvación en ti, obediencia. En mi vida práctica, mi obediencia es parte de mi salvación. ¿Y cómo empiezo a obedecer a las personas que tengo como autoridad? Yo he visto cristianos que están viendo que el policía está enfrente y le dice que no se puede, y ellos están peleando. ¿Qué dice la Biblia acerca de la autoridad? Sométanse. ¿Qué le dice el policía a usted? Y venid de la iglesia.
Porque con la Biblia está usted ahí, todavía deja la Biblia así. Por eso el mundo no hablamos Biblia, porque no nos conviene. Pero lo que dice es que nos sometamos. Ahora, dice también que Dios, la producción es hacer buenas obras. Obrar hasta el final. Dios lo llamó a usted. Yo no voy a poner como eso que le acabo de nombrar. Esto soy yo ahora y esto era antes. Eso no es así. Para mí, una persona que hace eso, hermano, y lo voy a decir así de manera dogmática, nunca fue salvo. No la perdió, nunca fue. No es que vino a la iglesia y después se fue para el mundial y después yo antes predicaba y ahora estoy en el mundial. No, nunca fue salvo. Porque Cristo, cuando vino a la tierra, nunca dijo, voy a ver si me zafo de aquí. No. Voy a ver cómo me hago. No. Siguió, obró hasta el final. Si usted, el Señor, lo ha llamado para un servicio en específico, obre hasta el final, hermano. No le voy a decir otra palabra más que esa. Obre hasta el final. No se quede. Eso es. Y no, usted dice que es salvo, pues si es salvo, tiene el gozo de esa salvación. Obre hasta el final. No, es que hoy, por momentos la hacemos nosotros. Es que hoy no me he sentido bien. ¿Y usted qué cree que Cristo se sintió bien cuando estuvo en el Getsemaní? Y que dijo, hay otra manera de pasar esta copa, porque me vio a mí y dijo, es por este podrido voy a morir. Porque me vio a mí y dijo, Jesús, no, esto no merece, si mirá lo que van a hacer. Y dice que los cielos se cerraron y dijo, yo voy a hacer la voluntad del Padre. Voy a cerrar porque he venido a hacer la obra que Dios me ha mandado que hacer hasta el final. Entonces, hermano, ¿por qué poner pretextos para hacer la obra del Señor? ¿Por qué necesitas sentirte bien para hacer la obra del Señor y el Señor no se sintió bien para hacer la obra que nos dio la salvación? Termina la obra. Haga buenas obras. Eso nace, produce. Yo sé que más de alguna vez Dios ha puesto en su corazón ayudarle a una persona y usted no lo hace. Porque usted está pensando qué va a hacer esa persona con eso que le va a ayudar. Ya le dije muchas veces, Dios lo puso en su corazón a hacerlo, hágalo, no importa qué es lo que haga él. Y hermano, deje de estarle sacando los favores a la gente. Es como cuando alguien regala algo y después, ¿y qué hiciste lo que te di? Bueno, pues que no me lo diste. Si yo puedo hacer lo que quiera. Cuando alguien me da algo y yo me lo pongo, y alguien me da un reloj y yo digo, lo voy a vender el reloj, yo lo voy a vender. ¿Y qué me va a decir a mí? Ya no te vuelvo, entonces no lo produce por Dios en usted, lo produjo su egoísmo en usted. ¿Por qué? Porque está queriendo que le devuelvan el favor. Ya no murmuren. Y los cristianos lo que van murmuran contra Dios. Allá murmuraron, allá con Moisés, Dios, mira, Moisés, él se consiguió una cosita. Le dio lepra. Mira, Moisés, ahí se enojó Dios y le dio lepra. A la hermana y al hermano. Porque los que murmuran más son los de la familia. ¿Sí o no? Amén. ¿Alguien diga amén?
Porque como los de afuera no lo conocen, él es buena persona, donde quiera que vaya. Si yo pregunto por ustedes con personas de afuera, todos me van a decir que son buenas personas. Pero le pregunto a la familia, pero ella no murmura, ni tenga contiendas contra Dios, ni nada, preguntando, ¿y por qué a mí? ¿Por qué aquel? ¿Por qué este? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué solo a mí me dio esto? Ahora, quiero que entienda algo esta mañana. Con esto termino. Dios nos llamó para glorificar su nombre. Y debemos de glorificar a Dios con nuestra vida. Dios no te llamó para ser glorificado tú. No para que tú seas grande. Nos llamó para glorificar su nombre. Y si Dios me ha salvado es para glorificar su nombre, no el mío. La práctica de la salvación comienza con vivir obediente, vivir ocupado hasta que termine la obra, vivir haciendo buenas obras y vivir sin murmurar ni tener contienda. Eso es lo que es una práctica de nuestra salvación. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos infinitamente gracias, Señor, por venir a la cruz a morir por nosotros. Te pido en esta hora, Señor, que mis hermanos y hermanas puedan en su corazón entender, Señor, y podamos entender todo. Que nuestra práctica de nuestra salvación comience con ser obedientes a tu palabra. Ser obedientes a obrar hasta el final, Señor. Ser obedientes en hacer buenas obras y no murmurar, Señor, de las cosas ni de las personas. Oramos, Señor, para que tú puedas en nosotros el producir el querer como el hacer, Señor. Oro, Señor, para que esta mañana podamos ir en paz y con bien hasta nuestros hogares. Te pido, Señor, que nos lleves en paz y con bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.